Este es un mes para hablar mucho de IndyCar, pero no solo de lo que viene, sino de lo que ya hemos visto, porque hay un piloto que se está saliendo en este arranque, que lo ha certificado con su victoria en el Gran Premio de Alabama, en el que estuvo espectacular. Patricio Ward es una joya por pulir, un piloto que con apenas 22 añitos estoy convencido de que es el futuro, por supuesto, de la IndyCar, pero también quizás puede empezar a pensar y a soñar con cotas mucho mayores. Su nombre suena en la Fórmula 1, pero lo que le frustra a él es que haciendo mejores cosas, demostrando un poco más, suena un poco menos que el de otros. Evidentemente estoy hablando, seguro que muchos lo sabréis, de Colton Herta, que es un pilotazo que tiene un grandísimo talento, pero que quizás hasta ahora hemos visto menos de él que de Patricio Ward o de, por supuesto, Alex Palou, uno de los tres pilotos que está ahí en esa terna de, bueno, pues las grandes promesas, ¿no?, de esta categoría, y que evidentemente viene de ganar ya la IndyCar. Es un piloto mucho más contrastado y su objetivo, ese más a más, sería conseguir su segundo entorchado este año. Creo que en este sentido, o sea, gran parte de las aspiraciones que tengan estos tres pilotos para llegar a la Fórmula 1 el próximo año, quizás en 2024, va a venir un poco marcado por su actuación en las 500 millas de Indianápolis, que veremos dentro de nada. Pero si nos tenemos que quedar con lo que ya hemos visto, mientras que Colton sí que es cierto que es un piloto que está más presionado, todo el mundo está poniendo sus ojos en él, le vemos más fallón, vemos que comete más errores como el del otro día en Alabama, errores groseros, ¿no?, que a veces son difíciles de entender. Claro, si lo contraponemos frente a Patricio Ward, que parece el piloto perfecto, tiene mucho que perder. Y no solo lo digo por esta pasada que todavía me estoy frotando los ojos y que he visto en bucle 1000 veces de Patricio Rinus-VeeKay. Por fuera, bueno, me parece un pasadón. No solo lo digo por eso, sino que también porque es que es el pack completo perfecto. Un piloto que pone sobre la pista y que ya demuestra que tiene más cosas que los demás. Y que, por supuesto, también tiene mucha cabeza, sabe bien lo que tiene que hacer a cada momento. Hay instantes que lo marcan todo en el automovilismo y no puedes tirar una carrera por la borda, como en el caso de Colton Herta en este último Gran Premio, que al final todo el mundo diga, bueno, pues que has pasado sin pena ni gloria. No podemos olvidar una cosa, la IndyCar se está convirtiendo en cantera también de pilotos para la Fórmula 1, esto no es nuevo, pero yo creo que ahora está adquiriendo más ese cariz que en el pasado, ¿no?, que con los Scott Speed, Sebastián Bourdais, casos que no funcionaron, luego están los puntuales que sí, como es el caso de Juan Pablo Montoya, pero al final yo creo que lo que viene ahora es algo muy distinto, hasta el punto de que McLaren, por ejemplo, no tenga estructura formativa en F2 y sí que lo apueste todo a las Américas, a la IndyCar. Digamos que la Indy se está convirtiendo en una especie de amalgama en la que podemos encontrar jóvenes promesas, como las que hemos mencionado, pero también pilotos que vienen de la Fórmula 1, ya sea Marcus Ericsson o Romain Grosjean, u otros, como por ejemplo de la NASCAR, Jimmie Johnson. Es decir, hay diferentes realidades, ¿no? Los pilotos luchan por cosas muy diferentes. Pilotos que tienen la cabeza más centrada en Europa, otros que saben que ya están dando sus últimos coletazos en el automovilismo, hay de todo. Tenemos equipos que son la crème de la crème, por supuesto, lo sabéis, los Penske, Andretti, asemejados más en la Fórmula 1 actual, los Ferrari y Red Bull, pero es que McLaren no está entre los equipos punteros y sin embargo Pato Ward está ganando carreras, está haciendo cosas impresionantes. Es decir, cuando hablamos de que un piloto lo está haciendo bien, da igual en qué tipo de circuitos, pero en este caso también circuitos ruteros, ¿no?, más asemejados a lo que puede ser la Fórmula 1, al final tenemos que pensar también el coche que lleva. Pato Ward ni mucho menos está en un monoplaza con las mejores prestaciones. Sería bastante parejo, por ejemplo, a un McLaren de Fórmula 1 en relación a los de arriba. Bueno, pues si metemos todos estos factores en una coctelera de cara al futuro, yo creo que estamos de acuerdo que McLaren se equivocaría bastante si empieza a pensar en Colton Herta de cara al futuro solo por razones extradeportivas. Lo vemos diariamente en muchas informaciones. Yo, de hecho, si tuviera que poner a día de hoy mi dinero, pues seguramente diría que este piloto va a estar en la Fórmula 1 más pronto que tarde. Ya sea en McLaren o en cualquier otro equipo, porque, ojo, también se ha hablado mucho, ¿no?, de que Andretti quiere estar en Fórmula 1, algo que parece que no se lo está poniendo demasiado sencillo la Fórmula 1, que no le está poniendo una alfombra roja, ni mucho menos. Pero aún así esa posibilidad existe, ¿no? Y por tanto eso aumentaría a su vez las probabilidades de que Herta esté en Fórmula 1. Repito, no digo que esto me parezca injusto, pero es que claro,
Al final, si tienes un asiento, recordamos, por ejemplo, en la Indy Lights, lo bien que estuvo Patricio frente a Colton Herta, compartiendo equipo, en ese caso, contando con mucho menos apoyo, todo era para Herta y sin embargo, él yendo un poco por su cuenta y al final demostró muchas más cosas. Con una mentalidad muy propicia para esta competición. Ha conseguido cosas que McLaren no habría ni imaginado cuando entraron en la IndyCar. Por tanto, pese a todo lo que se está diciendo, pese a todo lo que se nos está vendiendo para unos o para otros el nombre de Colton Herta, yo creo que Patricio Ward sería a día de hoy un piloto más interesante para llevar a largo plazo a McLaren. Digo a largo plazo porque en el corto lo tengo mucho más claro. Y es que, a ver, también tenemos que ser realistas. Daniel Ricciardo es un piloto muy experimentado que no ha encajado en McLaren, es evidente, y por eso le están buscando recambio y seguramente él tampoco se siente a gusto en un equipo que ha encontrado hecho por y para Lando Norris. Que ese es un poco también el motivo por el que cuando Sainz se va a Ferrari todo el mundo decía, ¿pero a dónde vas? Si McLaren lo está haciendo mucho mejor y Ferrari ya no es lo que era. Yo decía, ojo, que McLaren al final se puede convertir en una cosa muy diferente a lo que es ahora cuando Lando Norris crezca en el equipo y se convierta en el piloto franquicia. Bueno, pues en esas estamos ahora, ¿no? Con un Ricciardo que seguramente lo está sufriendo más que nunca en sus propias carnes, pero que también es consciente que le salvan un poco, bueno, por los hechos ocurridos, no ha tenido buena suerte. Hay que tener en cuenta que no pudo hacer el principio de la temporada y que hay, bueno, pues detalles en los que todavía quizás tenga margen de mejora. Es por eso que creo, me aferro a pensar que Ricciardo todavía tendría muchas más cosas que decir, por ejemplo, frente a Ward en el corto plazo. Evidentemente, conoce el coche, conoce ya el equipo, está adaptado, ¿no?, a esta estructura, por mucho que haya sinergias muy fuertes entre la IndyCar y la Fórmula 1, esto ya no es lo que era, y ahora pues ambos equipos, en el caso de Arrow McLaren, McLaren Fórmula 1, trabajan un poco a la par y compartiendo informaciones y conceptos, pero tampoco podemos olvidar que la IndyCar nunca va a ser comparable directamente a la Fórmula 1. Si acaso podemos compararla a la Fórmula 2, por ejemplo, ¿no?, donde, bueno, pues quizás también hay unas similitudes, ¿no?, los coches iguales para todos, ¿no?, en cuanto a chasis, etcétera. La Fórmula 1 tiene algo que otras competiciones no, y es precisamente esa obsesión por buscar la perfección, porque ahí no tienes tregua, porque tienes que demostrar desde el primer día lo que vales. Y yo no sé si se tendría esa paciencia con un piloto como Patricio Ward, para el que McLaren, que tienen en alta estima, pues quieren darle unos añitos, quieren darle confianza y ni mucho menos querrían quemarlo cuanto antes. De hecho, bueno, pues hay gente que dice, es que es tan inexperto que no tiene ni la superlicencia. Bueno, la superlicencia vamos a ver, ¿no? Estamos en 2022, quizás el próximo año ya tenga los puntos necesarios, que no está muy lejos de conseguir los necesarios para llegar a Fórmula 1, ¿no?, para que no haya ningún problema. Por lo pronto, tanto a él como a Colton Herta ya le están poniendo más posibilidades a la hora de pilotar el coche de Fórmula 1. Recordamos, por ejemplo, ese test que tuvo Patricio Ward en Abu Dhabi, ¿no?, hace no tanto tiempo, y precisamente es un poco la idea, ¿no? Ahí sufrió bastante, no lo pasó demasiado bien y se dio un poco cuenta de la realidad de lo que es un monoplaza de Fórmula 1, a lo que absolutamente nada se compara. Callum Ilott es un piloto que también un poco está en esa fase, ¿no?, de querer demostrar cosas, de utilizar la IndyCar como escaparate para poder ser atractivo en la Fórmula 1. Hay muchos pilotos que quieren su sitio y que también quieren diferenciarse apostando por el mercado americano. Cuando Liberty Media compra la Fórmula 1 sabíamos que esto iba a llegar. Esta revolución que está suponiendo abrir la Fórmula 1 al mercado estadounidense, y todo ha cambiado. Yo creo que tenemos que fijarnos un poco en la curva de progresión, ¿no?, en dónde está cada piloto y dónde le veremos dentro del próximo año. Para nadie sería ni mucho menos una sorpresa que Patricio Ward ganara la IndyCar esta temporada. Seguramente va a estar ahí, ¿no?, con Alex Palou, que son dos pilotos top de esta competición, no me cansaré de decirlo, ¿no? Pero, ¿y dentro de unos años? ¿No sería desaprovechar a estos pilotos, ¿no?, tenerlos tanto tiempo en la IndyCar cuando quizás se merecen al menos una oportunidad en Fórmula 1? Yo me niego a pensar que hay pilotos con tanto talento en la IndyCar que no van a contar con la posibilidad en el futuro, mientras quizás vemos pilotos en la parrilla, todos sabemos cuáles son, que sobran bastante. Un poco triste, ¿no?, que a veces haya grandes talentos en otras categorías y se tengan que quedar fuera porque parece que no encuentran sitio, ¿no?, porque otros tienen que aferrarse a su asiento. Vamos a ver, quizás lo pierdan pronto. La Silly Season 2022 ha arrancado oficialmente y como desde ahora van a ser muchos los nombres que vamos a escuchar, seguramente hay dos que van a destacar y que nos quedaremos con ellos. Pato Ward,
Colton Herta. Para vosotros, ¿cuál es el que merecería ese preciado asiento, por qué no, de Daniel Ricciardo?